Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes y difundir temas sociológicos. El día de hoy estamos muy contentos porque el doctor Manuel Granados Covarrubias aceptó la invitación para estar el día de hoy con nosotros, que te agradezco mucho, mi querido Manuel. Y claro está, dada su especialidad, pues vamos a hablar de un tema que está ahorita en la palestra y de gran importancia, que es este nuevo orden constitucional. Pero antes de iniciar nuestra charla, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé la síntesis curricular del doctor Granados Covarrubias, por favor. Claro que sí, doctora. El doctor Manuel Granados Covarrubias es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, en donde también se ha recibido como maestro. También es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. Es catedrático en nuestra Facultad de Derecho, así como en la Barra Nacional de Abogados. Ha sido recipendario de diversos reconocimientos, destacan las cátedras especiales Manuel Villamandujano y Roberta Menchutú. Igualmente es Medalla Nacional Dr. Raúl Carranca y Rivas, Premio Internacional Maya, otorgado a los mejores gobernantes por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, y el Instituto Mejores Gobernantes. También ha tenido la presea José María Morelos y Pavón al mérito legislativo, otorgado por la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, doctora Elsie Núñez Carpizo, estar en este programa que finalmente nos da oportunidad de hacer una serie de reflexiones acerca de lo que vivimos en el día a día. Muchas gracias a la maestra Amparo Apolinar y bueno, pues también a nuestra directora Sonia Venegas por este espacio para difundir la cultura jurídica en nuestra comunidad. Muy bien. Sí, efectivamente ese es el objetivo, ¿no? Que nuestros alumnos pues tengan otras visiones de lo que es el aula, ¿no? Nos permite hablar y reflexionar sobre temas de actualidad, como es el que vamos a tratar el día de hoy, y creo que también puede servir como ejercicio a nuestros alumnos que la teoría que aprenden en sus aulas, pues ver qué pasa en la realidad, y nuestro programa pretende eso, ¿no? Vincular con la sociedad y obviamente con la sociología, aunque no les gusta mucho, ¿verdad? Vamos a referirnos, estamos escuchando con mucha frecuencia en el hablar cotidiano en la sociedad de que estas reformas que se han hecho a la Constitución podrían permitirnos hablar de un nuevo orden constitucional desde tu experiencia, mi querido Manuel. Creo que bajo el esquema de una nueva forma de llevar a cabo las políticas públicas de la actual administración y de la anterior, con esta idea que se ha difundido mucho de una cuarta transformación, de un cambio en relación a lo que tradicionalmente conocíamos dentro de las estructuras del Estado mexicano, sí, hoy puedo decir que estamos viviendo un nuevo orden constitucional, porque aquellos mecanismos por los que se conocía al Estado mexicano desde sus orígenes, desde 1824, en ese esquema de los tres órganos primarios de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, el equilibrio de poderes, la elección de cada uno de los representantes populares para los diversos cargos de elección, pues ahora vivimos una experiencia totalmente distinta porque conforme fue pasando pues los años y los procesos históricos evolutivos de nuestra sociedad, era necesario también equilibrar los excesos del poder público. Entonces se crean los órganos constitucionales autónomos como respuesta a evitar que hubiera excesos de alguno de los tres órganos primarios de gobierno para efecto de menguar, de vigilar, de hacer contrapeso a esas decisiones de un presidencialismo que en el momento más álgido tuvo una gran concentración de poder, tuvo muchos excesos, había incluso hasta una fiesta
una verbena popular cada informe presidencial en donde la gente salía a las calles, el presidente desfilaba en un carro descubierto, le aventaban papelitos de colores, música en cada esquina, en fin, llegamos a tener ese tipo de esquemas, hasta aspectos de tener empresas que realizaban o hacían bicicletas, ¿no? Como Bimex, es decir, el Estado mexicano pasó por muchos aspectos de una gran concentración de poder, y entonces eso hizo que, pues también paulatinamente la oposición, que eran pues los grupos minoritarios, los grupos emergentes, los grupos que defendían las causas pues de las minorías, fueron ascendiendo en el poder público también, y ahora son los que nos gobiernan, ¿no? Entonces ahora nos gobiernan, pero con un esquema en donde lo que ellos promovieron en un momento de generar equilibrios del poder público, de restarle cosas al presidencialismo, ahora vemos que a la inversa, ¿no? Desactivan toda esta parte de reformas constitucionales para eliminar los equilibrios del poder público, para no tener un esquema tampoco de rendición, valga la expresión, de cuentas con órganos ciudadanos, porque así fue como surge, ¿no? Ya no se creía en los partidos políticos para generar la participación de los órganos decisorios del país, y entonces empieza un auge de la ciudadanía, un auge de aquellas personas que tienen una trayectoria pública sin pertenecer a ningún partido político, y empiezan a emerger estos organismos constitucionales como el INE, en donde ya el control electoral no estaba en manos de la Secretaría de Gobernación, que ellos eran los que decidían quién participaba, cómo participaban, en qué tiempos. De igual forma, hubo un momento de, digamos, de real censura, ¿no? En este país, en donde se acotaba la libertad de expresión, si no, los medios de comunicación, si no publicaban cosas afines al poder, pues simple y sencillamente les bajaban el switch, o no había forma de poder transmitir alguna comunicación. Todavía en alguna época me tocó a mí el tema del papel periódico. Estaba yo pensando en eso, ¿no? De que no les surtían el papel. El PIPSA, ¿no? Sí. Que no. Y me acuerdo que pasaban unos trailers enormes con unos rollos enormes de papel, y entonces si sabían que iba a haber una noticia contraria al gobierno, pues simplemente no llegaba el papel, y las rotativas pues nunca jalaban, ¿no? Entonces, un tema de control del Estado en todo. Y hoy vemos cómo estamos en un esquema de una reforma constitucional a todo. Ahora, pues que afortunadamente la presidenta frenó la reforma a la ley de telecomunicaciones, ¿no? Pero que en un sentido, la sociedad también se dio cuenta de que habría esta tentación por parte del legislador, o no sé quién haya sido el autor, digamos que el legislador, porque dudo, ¿no? Que el legislador, si el legislador tuviera conocimiento de lo que hace, pues seguramente no votaría lo que votan. Entonces, pues en la madrugada les dan una iniciativa y al día siguiente la votan. O sea, al final del día, que esta iniciativa, por ejemplo, entre otras cosas, se dijo que tenía la capacidad este nuevo instituto de información pública, esta agencia de información pública, de bajarle el switch a las redes sociales. Es decir, que ya no tuviéramos nosotros capacidad de comunicación entre los ciudadanos de a pie, entre las distintas redes Facebook, WhatsApp, Instagram, en fin. Y hoy vemos cómo también esto juega un papel importante en la toma de decisiones globales, porque las redes sociales hoy por hoy se convierten en un instrumento para ganar o perder una elección. Y sabemos quién es el dueño de las redes sociales, ¿no? En el caso de Meta, ¿no? Que es Instagram, Facebook, WhatsApp, pues Zuckerberg pues es el dueño norteamericano. Elon Musk, que dueño ahora de lo que conocíamos como Twitter, de X, ¿no? Entonces hay un control, y viene esta presión también en relación a esta relación bilateral
que siempre hemos tenido una presión enorme de Estados Unidos en relación pues a la geopolítica y bueno, pues también las redes ahora juegan un papel fundamental. Entonces tú quieres más agua y tú quieres que nosotros hagamos tal o cual cosa en relación al crimen organizado, a la delincuencia, en fin, una serie de cosas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo o el contrapeso que tenemos? Complejo porque hemos entrado ya, decía, a un nuevo orden constitucional. No es que volvamos a tener un Estado. El Estado no se puede volver a componer, por más que ellos decidan, quieran, pues no, o sea, porque pues el territorio y la población, el derecho originario, pues ahí está. ¿Cuáles han sido los grandes ejes? Lo decía en una ocasión anterior. También hemos confundido este esquema de la geometría política, ¿no? Porque te dicen, izquierda, ¿eres de izquierda o eres de derecha? ¿O eres de centro? Pues a ver, desde hace muchos años esa geografía política desapareció. Porque los de izquierda, ¿no?, a los que me he referido al principio, grupos políticos que llevaban a cabo la defensa de los grupos minoritarios, de los grupos más vulnerables, de los grupos emergentes, que hoy tienen el poder, pues ellos, ¿cuál es la primera bandera? ¿No? Primero los pobres, acabar con la pobreza. ¿Cuál es la bandera de la derecha, por decirlo, ¿no? Que la derecha representada por los grupos empresariales, eclesiásticos, en México por el Partido Acción Nacional, ¿no? Que siempre se ha ubicado Acción Nacional en la derecha. Pues, ¿quién no va a estar en contra de eliminar la pobreza? Pues también ellos tuvieron su oportunidad para erradicar o eliminar la pobreza. Por muchos años el PRI, pues era como de centroizquierda, ¿no? Es decir, como ni muy cargado al lado empresarial eclesiástico, pero tampoco ni muy cargado al tema de izquierda, ¿no? Tu centroizquierda. Bueno, ¿y cuál es su plan? Pues también acabar con la pobreza. Tuvieron su oportunidad. Hoy, la izquierda tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué ha pasado? Tampoco hemos acabado con la pobreza. O sea, los índices incluso de pobreza han aumentado. Mucho. Porque no ha habido un esquema claro de un proyecto de nación. No lo hemos tenido. Siempre hemos estado en una búsqueda del control político, que es lo que interesa, el poder, pero no, en el fondo, cómo generamos entre todos un acuerdo, seas de acá o de allá, ¿no? Pues al final del día todos tenemos esa misma idea. ¿Qué reformas se han dado constitucionales? Por eso digo que hay un nuevo orden constitucional. Porque el orden constitucional, pues justo son, insisto, estos ejes que le dan o le han dado al país una idea, un seguimiento de por vida, ¿no? Es decir, desde 1824, cuando se crea la primera Constitución mexicana, no la que rigió por primera ocasión, porque anteriormente con la de Cádiz nosotros éramos territorio, pues obviamente conquistado, claro, y nos imperaba la Constitución de Cádiz de 1812. Vigente, sí. Y así, entonces, bueno, ya como en el México independiente en 1824, pues trajimos una gran influencia por este esquema del equilibrio de poderes, del ejecutivo, legislativo y judicial, de un Estado representativo, democrático, federal, ¿no? Ahora hemos agregado laico, incluyente y, no sé, algunos otros conceptos, ¿verdad? Pero, bueno, el equilibrio de poderes, que un poder no fuera más decisorio, tuviera facultades más decisorias que otro. Y por eso, pues, se entiende que los mecanismos de elección de los distintos órganos de gobierno eran totalmente distintos. El legislativo, pues, por el voto popular, el ejecutivo por el voto popular, pero nada más el presidente, no toda la administración pública. En el legislativo, pues, se tiene congruencia porque es la representación de las entidades federativas en el caso del Senado o del pueblo en el caso de los diputados federales. Pero en el judicial... los mecanismos pues eran distintos de elección y ahora se dice, bueno, es que la corrupción del Poder Judicial obliga a que nosotros vayamos a elegir
a los nuevos representantes judiciales. Por la corrupción, vamos a democratizar al Poder Judicial. Si los candidatos al Poder Judicial, que hoy lamentablemente en muchos casos vemos, no tienen experiencia. Nunca han tenido experiencia en absolutamente nada. ¿No han visto un expediente? Bueno, no han pisado, o a lo mejor sí, han pisado un ministerio público, pero por otras razones. O el torito, ¿no? Que es el único acercamiento que han tenido en un esquema de lo más cercano que han vivido en su vida, ¿no? Hoy tenemos muchos compañeros, lamentablemente, colegas, que pues no sé si nos da pena o decir que somos colegas o que estudiamos en la misma universidad, ¿no? La verdad. No, bueno, pero, y deja tú, porque ¿viste la noticia? Perdón que te interrumpa, ¿viste la noticia que salió ayer? Que como han empezado a salir las críticas a estos candidatos, que no se hizo una revisión profunda, que parece que hay fuerzas oscuras, para no dar nombres ni nada en esto, y la explicación que nos dan es que eran muchos candidatos y que no hubo tiempo de revisarlos bien. Te quedas con el ojo cúbico, creo cuadrado, que estamos... ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un proceso, pues yo creo que lo mínimo que puedo hacer es revisar, pero que salga el presidente del Senado a decirnos que no les dio tiempo porque eran muchos candidatos, cuando ahora no sabes si son ciudadanos con buena o mala intención, eso es lo que menos interesa. Están sacando, pues, candidatos que, como tú dices, primero no tienen ninguna experiencia y luego tienen algunos que tienen problemas con la justicia, que han estado en la cárcel, que son, o sea, dices, oye, pues qué selección hicieron. Entonces, yo creo que en este sentido partiríamos de la base de lo que acabas de decir, que no se entendió nunca lo que es un poder judicial y que era muy importante esa división de poderes, porque hay un equilibrio, pero si ahora lo que quiero es tener todo el control, ¿no? Y desafortunadamente no se ha entendido que precisamente el Poder Judicial tenía una estructura distinta y que tenían las personas que tener experiencia para llegar a las posiciones superiores, ¿no? No que ahora pues vamos a tener ministros que yo he visto algunos antecedentes y dices, ¿y esto cuándo conoció derecho, no? Sí, es lamentable porque hoy... Por eso digo, hay un nuevo reajuste en el tema de las decisiones. 32 millones de mexicanas y mexicanos votaron por una visión distinta de gobierno, ¿ok? Que al paso del tiempo no va a ser tan distinta porque, ya he dicho, llevamos 7 años con este nuevo proyecto y no hemos avanzado en disminuir la pobreza, por ejemplo. ¿Y qué sí hemos hecho? Bueno, ¿qué sí hemos hecho como mexicanos en términos... pues democráticos, de respetar el voto mayoritario y obviamente a los representantes, que les hemos dado la posibilidad total de que hagan todas las transformaciones constitucionales que ellos determinen. ¿Cuál? Pues eliminar los contrapesos. Es decir, adiós órganos constitucionales autónomos, no hay un esquema en donde esta parte de la ciudadanía que en su momento ellos mismos impulsaron para generar los contrapesos del exceso del poder, pues hoy están desaparecidos. Este esquema de evitar a ultranza más empoderamiento del presidente de la República, pues eso por lo que se luchó por muchos años, de evitar el presidencialismo. Características esenciales del presidencialismo, como ustedes saben, pues es que el presidente o presidenta de la República se convierte en automático en el líder del Congreso. Ya quiero ver a algún diputado o senador que no le haga caso a la presidenta o presidente en lo que dice, ¿no? Y más de sus mayorías. Luego se convierte en automático, que en este caso, pues hay una lucha, hay una pugna interna en presidente de su partido o presidenta de su partido. Es decir, toma las decisiones se convierte en jefe o jefa de la administración pública central y descentralizada, de las Fuerzas Armadas, de la burocracia externa, exterior, se convierte en jefe de Estado y jefe de gobierno, lleva a cabo la política interior y la política exterior, más todo esto que se le ha sumado en atribuciones o prerrogativas
que lo único que le podía haber dado equilibrio a la toma de decisiones era el Poder Judicial. Entonces, hoy el Poder Judicial se democratiza o se coopta, ¿no? Entonces, pues obviamente, el Poder Judicial, que era digamos, desde Roma, ¿no? Los glosadores y los que te explicaban la interpretación de los jueces, pues ahora ya no, ahora tendrá que ser, como en 1836, a un supremo poder conservador en donde todo lo que se decide lo van a decidir 4 o 5 personas, si no es que uno o una. Entonces, eso es lo que nos lleva a entender que este nuevo orden constitucional lo que está haciendo paulatinamente es volver a un control central, ¿no? Del poder público. Y eso pues nos lleva a estadios que pues ya lo vivimos también en México. O sea, que tampoco fue un tema que haya pues prosperado, porque al final también la historia no se equivoca. Es decir, ya esa película en su momento nuestro país la vivió y creo que esa película no funcionó, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que en este caso ver cómo este esquema, primero, el Poder Ejecutivo con mayores atribuciones, el Poder Legislativo, pues con la toma de decisiones del Ejecutivo, y el Poder Judicial ahora con la toma de decisiones también del Ejecutivo, porque al final se genera ahora estos mecanismos del Tribunal de Disciplina Judicial, que este tribunal será el encargado de sancionar a los jueces y magistrados y ministros por alguna situación. ¿Cuál va a ser la situación? Pues que no decidan de acuerdo a los intereses del Estado. Que no sigan la línea como Como se decía, ¿no? No, algo que realmente usted ha tocado y que es cierto, ¿no? Yo creo que se responde más a un interés partidista, ¿no? De partido, que lo que realmente usted decía, un proyecto de nación realmente, ¿no? Es decir, ya no interesaría al partido como tal, sino todas las necesidades que yo tengo que satisfacer, que tengo que resolver de una sociedad que al menos confío en mí a través del voto, ¿no? Y que en lo que ahorita vemos, pues realmente no está plasmado. Sí, es primero los pobres, pues siguen siendo más pobres, o sea, no ha habido ahí, por lo menos, diríamos en términos de lo sustancial, un cambio que muestre que realmente había esa transformación que pues que era la bandera, ¿no? No, pero además, bueno, nos vamos a ir al corte, pero tendría que decir que la pobreza no se acaba por decreto, ¿no? Porque como la corrupción, ¿no? Saco mi pañuelo blanco y ya se acabó. A ver, y es a lo que iba. ¿no? Todos los presidentes de la República han querido dejar la etiqueta de su gobierno con las reformas constitucionales. Pero ninguna reforma constitucional de ningún presidente de la República ha acabado con la pobreza. No, ni va a acabar. O sea, no quiero ser pesimista. Porque justamente con lo que dice la doctora, por decreto no se acaba la pobreza. Pues vamos a un receso y regresamos con ustedes en unos minutos. Regresamos con ustedes, estamos el día de hoy con el doctor Manuel Granados Covarrubias, nos estamos ocupando de este nuevo orden constitucional, dadas las reformas que se han dado y al final antes de la pausa, pues estábamos comentando que realmente bueno, creo que en general la población no conocía el Poder Judicial, ¿no? O sea, tristemente está identificado con la corrupción y yo también me pregunto, ¿en el Poder Legislativo no había corrupción o en el Poder Ejecutivo no había? Porque parece que el malo de la película solo era el Poder Judicial, ¿no? Y creo que era el Poder Judicial porque es el que tiene cercanía con la ciudadanía o con el pueblo, si lo quieres ver ahora que está el tema de popular, ¿no? A los otros la distancia que se da es mayor y entonces pues, el malo de la película es el Poder Judicial y ahora igual por decreto pues vamos a pensar que van a llegar puros honestos. Me preocuparía más que sepan derecho, con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? Y por la razón de que pues pedían un 8 de promedio, pero tristemente tenemos que decir también que muchas escuelas son lo que denominamos afectuosamente escuelas patito, ¿no? Entonces, pues, tú tienes tu título de licenciado en Derecho, que seguramente todos han visto, casi en 2 años o menos te dan un título de licenciado en Derecho. Entonces,
pues yo sí en estos casos tendría mis dudas muy serias de una calificación de una escuela de esta naturaleza, ¿no? Y que no se pide experiencia en ningún lado, ¿no? El Poder Judicial necesitaba, por eso había una carrera judicial, porque las personas, al igual que en la academia, pues iban presentando exámenes, iban capacitándose. Esto no puede llegar de la noche a la mañana a interpretar la norma. Y lo que estamos viendo ahora, parece que están en campaña, ¿no? Así dice el anuncio, conoce las propuestas, ¿no? Oye, yo me conformaría que digan que van a cumplir con la ley, porque además están proponiendo una serie de cosas que con tristeza tengo que decir que no conocen la ley, porque si conocieran la ley sabrían que no van a hacer propuestas, van a cumplir la ley o aplicar la ley, pero pues, yo veo unas cosas que ofrecen que yo no me queda muy claro cómo están haciendo eso y lo están permitiendo, ¿no? O sea, voy a democratizar, voy a hacer aquí, mandarlos... ¿Para qué? Entonces, no es el procedimiento normal de los otros poderes, ¿no? Entonces, como había que buscar, siempre hay un culpable, pues el culpable era el Poder Judicial y entonces vamos a desaparecerlo. Cuando no se entendió tampoco, como has dicho al principio, hay una división de poderes. O sea, y son la cabeza 3 personas que están en el mismo nivel y no estaba o no debería estar subsumido, ¿no? Uno al otro porque las funciones son distintas y sobre todo cuando es insisto, ¿no? El poder donde más contacto hay con la ciudadanía y que es donde se ve afectado. No quiero ser ave de mal agüero, pero si estas personas que no tienen los conocimientos, ¿no? Me pregunto cómo le van a hacer, o se pondrán asesores que sí conozcan y resuelvan, ¿no? No, y lo triste también de este caso, pues en cierta forma es que se lleva de acuerdo a las distintas reformas a las leyes secundarias, a la ley orgánica del Poder Judicial, a la ley de amparo, que se establece que el 50% del personal de quien gane una elección tendrá que ser de carrera judicial y el otro 50% de donde quiera. Es decir, si todavía dudábamos de que la cabeza pudiera no tener la experiencia, pues ahora las personas, 50% que traiga de su colonia o a quien le haya debido el favor de llegar, le van a imponer, pues estamos perdidos, porque entonces, ¿cuál va a ser la certeza de la toma de decisiones de un asunto frente a una autoridad judicial? Y yo creo que aquí, lamentablemente, ha habido un esquema de tratar de tener el control de todo, sí, pero sin medir la consecuencia futura. Porque si ahora la justicia del bienestar va a ser regresar a la época de Robin Hood, pues el costo económico, social de este país va a ser muy alto. Uh-huh. Porque las inversiones, porque los empresarios, porque alguien que no tenga garantizado su patrimonio en el país, pues va a decir, no, ¿qué hago aquí? Ese es el grave riesgo que se puede correr frente a estos temas y el aumento de la corrupción. Distinto hubiera sido el tema de acceso a la justicia. A ver, estamos muy preocupados por los pobres, todos. ¿Hay algún candidato indígena? ¿Hay algún candidato o hay algún juez, magistrado o ministro indígena? Por ese solo hecho, debería haber sido decretada inconstitucional la reforma, porque no pasó un proceso de consulta. Ni para pueblos ni comunidades indígenas, ni para personas con discapacidad. Pero te voy a decir una cosa. Si al final no tienen ni... Bueno, yo siempre he estado en contra de las cuotas, ¿no? Nos han obligado y la sociedad está feliz porque les dicen ahora ya hay 50, 50, 50, ¿no? Yo me pregunto, y lo he preguntado en el salón, díganme en nombre de 5 senadoras y 5 diputadas. Nadie lo sabe. No. Esa es la realidad, nadie lo sabe. Y entonces, si para una elección
con trabajo conocen el nombre del presidente, porque es difícil que conozcan los nombres de los senadores y los diputados, ahora van a tener que votar por 100 y pico de personas, ¿no? Que están haciendo unas propuestas locas, con todo el respeto que me merecen, me recuerdan, y lo dije en público, a los alumnos cuando van a ser consejeros técnicos que hacen propuestas que van a cambiar la universidad. Y no, o sea, ese no es el sentido, esa no es la responsabilidad que deben de tener. Entonces, si si estando ahí, o sea, si nos quejábamos o se quejaban, teniendo experiencia y teniendo una carrera judicial, ahora de la noche a la mañana, ¿no? Sin ninguna experiencia, porque desafortunadamente tenemos que decir, hay muchos que no tienen ninguna experiencia en el Poder Judicial o en el procedimiento, o ya más o menos una lectura de eso por las propuestas que veo, ¿eh? O sea, dices, oye, querido, tú no has leído la ley, entérate cuáles van a ser tus y hay una razón funciones, lógica, ¿no? Su función no es proponer, es resolver. Es decir, yo puedo asegurar que el 85%, y eso me estoy yendo Bonachón. no sabe cómo se integra una sentencia. Ni siquiera saben cuáles son los principios esenciales de una sentencia. No saben ni siquiera si la ley de amparo les exige cumplir con tales o cuales requisitos para elaborar o integrar una sentencia. Nunca han leído una sentencia porque ellos creen que las sentencias son los resolutivos. Y entonces, pues, a ver, échate un considerando, pues, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, estamos, creo yo, que en esta etapa va a haber un gran reto para el Estado mexicano de poner al día a quienes hayan sido electos. Y creo que tampoco va a haber una capacitación posterior. Es decir, así como ganan, así se van. Entonces, ¿qué tema? Porque ciertamente las condiciones del Estado mexicano han cambiado. ¿Por qué refiero que un nuevo orden constitucional? Por ejemplo, para el juicio político, para la declaración de procedencia, nada más en estos dos elementos que son mecanismos del control de la constitucionalidad, se requiere el voto mayoritario de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Entonces, hay de aquel que sea opositor. Pero si eres del grupo mayoritario, ¿cuándo va a haber un juicio político o una declaración de procedencia? Pues nunca. Entonces, eso pues ya pareciera obsoleto. Como para qué está en la Constitución, pues sí, pues me explico, porque ya las condiciones han cambiado de la conformación del poder. Luego hay temas en donde en el juicio de ahora, esta gran reforma a la ley de amparo, que es un mecanismo protector de los derechos de las personas, se dice que no va a haber la resolución del amparo, va a tener efectos generales. Me explico. Si de pronto, como me ocurrió en alguna ocasión, una empresa inmobiliaria gana un amparo para cambiar una zona del bosque de Chapultepec, cambiarle el uso de suelo, y entonces de un suelo de conservación o de espacio, ¿no? Natural, como una reserva, ahora a un tema inmobiliario. Y los vecinos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? Pues ampárense por un derecho subjetivo, que es el derecho al medio ambiente. Y el juzgador dice, bueno, pues hay que analizar, bueno, imagínate esto que les voy a decir. Derecho, vamos a analizar cuál es el interés jurídico y el interés legítimo, dice el juez. ¿Quién tiene interés jurídico? Pues todos por el derecho, el artículo 4 constitucional. ¿Quién tiene interés legítimo? Entonces ampararon los vecinos, ampararon la asociación de ardillas, de la okay, bla, bla, todo mundo. Y el único al que le concedió el amparo fue a los vecinos más próximos al predio, que eran los que demostraban el interés legítimo. Entonces imagínate el juzgador ahora nuevo que no tiene ni idea que si el interés jurídico o el interés legítimo, pues va a decir qué es esto, ¿no? Bueno, un poco ese es a lo que voy. Y entonces, aunque tú no te hubieras amparado, tú pues decías, bueno, si ya les concedieron la suspensión, pues yo también me voy a beneficiar, ¿no? De ello. ¿Cómo le haría ahora el juzgador decir, no, pues no tienes interés, o sea, no tiene que ser un amparo con efectos generales? Bueno, pues aunque se haya amparado él, sí, pues me beneficia a mí porque pararon la obra. ¿Ahí cómo le haces? Para que no tenga efectos generales, ¿no? Lo que quisieron decir es que
como yo tengo un interés de ampararme en contra de una reforma constitucional a través de un amparo contra leyes, ¿no? Que el amparo nada más me proteja a mí y no a todo mi sindicato. Entonces, es decir, creo que estamos ante un esquema de reducción de derechos, de menos ejercicio de equilibrio de poder, de menos atribuciones a la ciudadanía, de más control centralizado del poder, y entonces, pues, hay de aquel que no haga lo que una persona decide. Entonces, bien apuntabas, nuestra Constitución es rígida en sus términos de reformabilidad, porque se decía, bueno, pues se requieren 2/3 partes del Congreso, diputados y senadores, para una reforma constitucional, y luego la mayoría de los congresos locales de las entidades federativas que se apruebe. Pues ahora, de la noche a la mañana, en una madrugada, se tiene el voto no solo del Congreso, sino también de las legislaturas locales. Entonces, pues ya nuestra Constitución deja de ser rígida y ahora es totalmente No sabes qué nombre le vas a poner. automatizada o no sé, la verdad es que ya no hay. No Ni hay. siquiera flexible. No, ya esto tiene otro nombre. O sea, pues, hace 800 años, ¿verdad? Se decía la Constitución mexicana es rígida y la Constitución americana es flexible. Sin embargo, sabemos que la Constitución americana tiene 27 enmiendas. Y se supone que la mexicana, que era rígida, pues tenía no sé cuántas. Ahora ya se ha perdido. Bueno, alguien seguirá llevando la contabilidad de las reformas de la Constitución. Pero bueno, los que más o menos aprendimos derecho constitucional nos quedamos, insisto, con el ojo cúbico, cuando dices en una madrugada se juntan todos votan y ya se tiene también lo de los estados. Y dices, bueno, ¿y en qué momento de la madrugada siquiera hacer la faramaya, diría yo, de que en los congresos locales se vote, ¿no? Sino ya tienen o sea, no han terminado aquí en la Ciudad de México y ya los estados están aprobando, o sea, pero lo triste de esto es que las personas no conocen. Sí, el desconocimiento de todo lo que implica, porque además ha sido a cuentagotas, ¿eh? Todas estas reformas han sido a cuentagotas, y cuando las vas sumando, ya no hay retorno. Es decir, ya te despiertas y dices, hay una más, pero eso nos está llevando a este punto, a tener un cambio de régimen federalista a un cambio de régimen centralista. A un cambio de régimen de máximas libertades a un cambio de régimen de libertades acotadas. Y hay de aquel que no tenga la capacidad de estar en comunicación, diálogo con el gobierno en turno, porque entonces no sé, ¿no?, qué pueda pasar. Hoy acabo de leer algún personaje que pide la nacionalización de TV Azteca. Entonces, imagínense ustedes el impacto de las empresas transnacionales, o sea, salen corriendo por la noche. No, volvemos al punto, o sea, la inversión, la estrategia, los empleos, las empresas multinacionales, en fin, con un anuncio de esos, lo que se genera es que las bolsas, en el caso mexicano, la bolsa mexicana pues caiga, que las inversiones caigan, que la desconfianza por un gobierno caiga, y ahora sí, como dijo el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad, ¿no? Y si a eso le vas aumentando, por ejemplo, las reformas que tienen que ver, las sociales, porque por un lado te dicen las reformas sociales, que vamos ahora constitucionalmente a garantizar las pensiones a los adultos mayores, a las madres solteras. Entonces, yo como joven digo, bueno, a los alumnos, ¿quién no tiene empleo? ¿Quién no estudia? El que no estudia, el que no tenga empleo, ahí está su beca. Pues, ¿para qué estudias? No, pero lo grave de esto que es la edad en que se debían de estar formando, porque es de los 18 a los 29 años. ¿Qué va a pasar el día que ya no, o sea, no están estudiando, no se están preparando? ¿Qué va a pasar con este país? Aparte de qué va a pasar con ellos, porque el día de, bueno,
como les va a faltar años, ¿no? Porque la beca de jóvenes hasta los 29 años y luego va a ser hasta los 60 o eso. ¿Qué van a hacer en ese periodo? Complejo, porque no hay dinero que alcance, porque hoy creo que estamos en una crisis económica. El Estado mexicano, creo yo, que ya está en una crisis económica. Oye, ¿cómo ha subido Porque la deuda no hay pública? dinero, ha subido la deuda. Hoy vemos cómo el Estado mexicano está tratando de buscar ingreso por cualquier esquema para cumplir con esto, con este beneficio social, más los compromisos internacionales, que eso sí nadie nos lo quita, el pago financiero de la deuda, de los intereses, ese pues año con año lo se tiene que cubrir. Hoy vemos como la semana anterior se declara prácticamente en quiebra Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que están en números rojos, que tienen deudas billonarias. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué hicimos mal? Porque no es solo esto, ¿no? Que ha venido de cierta forma también a profundizar este esquema, sino qué hicimos o qué estamos haciendo mal, porque no somos ni siquiera capaces de que las propias empresas mexicanas que deberían de haber tenido la capacidad financiera, la suficiencia, el equilibrio como se tuvo en la época del general Cárdenas con Petróleos Mexicanos, pues hoy aquello quedó muy lejos. Y bueno, creo yo que regresar otra vez a tener una línea aérea del gobierno, a tener el gas del gobierno, a tener el tren del gobierno, a tener el aeropuerto del gobierno, no, la historia ha demostrado que no podemos ser empresarios. Es decir, el gobierno no puede ser empresario. No debe ser. Porque al final del día hemos tenido las experiencias de que todo finalmente genera un caos y entonces ahora, como siempre, la iniciativa privada, que de pronto es el principal para algunos, el principal enemigo, es quien viene a rescatar, ¿no? Teléfonos de México, y hay ferrocarriles nacionales, en fin, una serie de cosas que tenía el Estado mexicano que ya lo vivimos y que no funcionó. Bueno, teníamos hasta bonos de tortillas que daba el gobierno, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, tanto las reformas constitucionales como las políticas públicas tienen que ir orientadas hacia una cosa distinta. Yo creo que no es la fórmula la que se está tratando de aplicar para salir del hoyo. Tenemos ahí algunas preguntas. Por favor. Sí, claro. Por favor. Bueno, dejando de lado todo esto. Se quedó reflexionando. Ya no queremos preguntar. Entonces ya no le voy a preguntar nada porque... Preguntan, doctor, ¿este nuevo orden constitucional tendría alguna implicación positiva para la protección de los derechos humanos frente a actos autoritarios? Bueno, os hemos dicho que el principal instrumento de protección de los derechos humanos es el juicio de amparo. Y hoy ha entrado una total revisión el juicio de amparo para efecto de ir acotando también esquemas de protección. Por ejemplo, que aunque ya se establecía en la ley de amparo una causal de improcedencia de ampararte contra las reformas constitucionales, se vuelve a reiterar ahora por una reforma constitucional que no podemos ampararnos contra leyes. Es decir, contra reformas constitucionales, ¿verdad? Entonces, pues eso genera también un esquema de revisión de hasta dónde nuestros derechos pueden ser acotados. Yo siempre he estado en contra de la suspensión de garantías, porque en la suspensión de garantías el que las tiene es el presidente o presidenta de la República con el Congreso. Y luego se le otorgan facultades extraordinarias cuando se aprueba la suspensión de garantías. Y esas facultades extraordinarias, entre otras, es que el presidente o presidenta pueda crear leyes. ¿Cuáles? Uh-huh. Las que quiera. De cambiar de régimen. Sí, y no hay lineamientos. Perdón, pero no sé si haya otra pregunta, porque... Pues sí hay más preguntas, pero querido mío, ya nos hicieron el señalamiento que nos van a cerrar los micrófonos en unos 3 minutos o 2. Entonces, mi querido Manuel, vamos a tener que conversar esto en nuestra próxima temporada, que ya veremos los efectos de ese poder judicial al que nos hemos referido el día de hoy. Mi agradecimiento total y mi reconocimiento, querido Manuel, por acompañarnos el día de hoy, a quienes nos han
seguido y están con nosotros en el programa del día de hoy. Los invito a que la próxima semana nos acompañen en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.